¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con esa última hora del caso Dani Alves, porque esta mañana se ha presentado por la Fiscalía la respuesta a esa petición de libertad provisional que hacía Dani Alves la semana pasada, donde solicitaba, que se le dejasen en libertad provisional hasta la celebración del juicio, que se levantara esa medida de prisión provisional, y la verdad es que la respuesta de la Fiscalía no es muy esperanzadora para Dani Alves. Vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, hay varias noticias del caso Dani Alves. Durante todos los días la verdad que se van sucediendo informaciones, intento siempre recopilarlas en pocos vídeos para tampoco intentar abrumaros con mucha información, pero la verdad que la noticia de hoy es bastante importante porque la Fiscalía ha presentado un escrito oponiéndose a esa libertad provisional que solicitaba Dani Alves en su recurso la semana pasada. Ahora vamos a repasar cuáles fueron las alegaciones de Dani Alves y cuáles han sido las respuestas por parte de la Fiscalía, pero antes merece la pena mencionar que ayer su mujer Joana finalmente le visitó en prisión. Después de varios días en prisión y de que ella no apareciera, finalmente ayer lo hizo. Ayer le pudo visitar junto con un amigo que era precisamente quien la acompañaba esa noche del 30 de diciembre, y la verdad es que a la salida de prisión pues concedió algunas palabras, no muchas, pero bueno, algunas a la prensa, y sobre todo lanzó el mensaje de que no le iba a dejar solo en el peor momento de su vida. Es la frase textual y literal que dijo Joana ayer al salir de prisión, al salir de visitar a su marido. La verdad que se le veía visiblemente afectada, lógicamente, como no puede ser de otra manera, y parece ser que va a mantener esa promesa de acompañarle hasta el final, pese a haber tenido otro tipo de gestos como borrar todas sus fotos de Instagram, etcétera. De momento, de cara a él y de cara a la opinión pública en general, va a mantener ese apoyo. Sin duda alguna, la noticia más importante y la que más va a determinar su trayecto en este proceso judicial es la de esta mañana, la que se ha producido hace apenas unas horas, porque se daba a conocer la respuesta que ha tenido la Fiscalía a ese recurso de Dani Alves, donde solicitaba esa libertad provisional, donde solicitaba que se le dejase en libertad hasta la celebración del juicio, alegando una serie de razones. Él alegaba, primero, que no había riesgo de fuga, porque él tenía arraigo familiar, social y empresarial en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, y además que habría ciertas imágenes que contradecían la versión de la víctima, y por ello toda esa solidez que parecía que presentaba no es tal, y que los indicios que hay contra Alves que no eran tan graves, ¿no? Hoy ha llegado la respuesta de la Fiscalía, como decía, y la verdad que ha mostrado su disconformidad con las alegaciones que hace el abogado de Dani Alves. Dice que sigue habiendo riesgo de fuga y dice que sigue habiendo muchos indicios de criminalidad contra Dani Alves. Respecto a lo del riesgo de fuga, el abogado trataba de acreditar al juzgado, de acreditar a la audiencia que efectivamente Dani Alves tenía un arraigo en Barcelona, había vivido allí muchos años. Incluso aportaron la escritura de propiedad de un piso que Dani Alves tiene en Barcelona para ver un poco que efectivamente tiene allí vida y que se iba a mantener allí. Incluso ofrecieron todo tipo de medidas para que se pudiese acordar esa libertad provisional. Se ofreció la posibilidad de retirar el pasaporte, la posibilidad de que fuera a firmar cada día de forma diaria al juzgado, e incluso la posibilidad de ponerle una pulsera telemática, algo que ocurre en casos excepcionales, pero fue una muestra de la predisposición que tiene Dani Alves a cualquier tipo de medida que no sea la prisión provisional, que no sea mantenerle preso mientras se resuelve toda esta investigación. Y por otra parte, dejaba esa duda sobre la que ahora iré, para hacer ver a la audiencia que estos indicios que parecen tan fuertes no lo son tanto, ¿no? Respecto a ese posible riesgo de fuga, el Ministerio Fiscal considera que sigue existiendo. De hecho, hay un dato muy revelador que han tenido en cuenta para seguir manteniendo o para mantener su petición de prisión provisional, como son los embargos y las deudas grandes que tiene Dani Alves en Barcelona, en España más concretamente, porque parece ser que ese piso de Sant Feliu de Llobregat, que aportó para acreditar precisamente que tiene arraigo en España, que tiene arraigo en Barcelona, está embargado. Es un piso de unos 60 metros cuadrados y actualmente estaría embargado. Y además Dani Alves tiene numerosas deudas con Hacienda que ascienden a día de hoy a 2,25 millones de euros. Son deudas con Hacienda altísimas que incluso le han llevado a tener embargado el 50% de otra casa que tiene en Barcelona en común con su exmujer. Por lo tanto,
bueno, pues todo lo que se aportaba para intentar hacer ver al juzgado, a la audiencia, que tiene arraigo, que tiene pisos, que tiene casa, que tiene una vida en Barcelona y que puede estar en Barcelona hasta que se celebre el juicio, el fiscal se muestra disconforme porque dice que sí, que es verdad que tiene un piso y que tiene una casa, pero también es verdad que esas propiedades están embargadas y que de hecho Daniel Alves pues tiene muchas deudas en Hacienda que, insisto, ascienden a 2,25 millones de euros y que por tanto pues todo ese arraigo realmente no es tanto, ¿no? Por otra parte se habla de que sigue existiendo ese riesgo de fuga. El Ministerio Fiscal considera que sigue existiendo riesgo de fuga, que sigue existiendo la posibilidad bastante real de que si se acuerda la libertad provisional de Alves pueda irse de España, pueda regresar a Brasil, donde, recordemos, no existe tratado de extradición, por lo tanto sería imposible juzgarle por estos hechos que se le están denunciando. Y de hecho el fiscal dice en su escrito que las medidas alternativas a la prisión que propone la defensa no mitigan tales fines, es decir, no se aportan medidas suficientes, o el fiscal considera que no son suficientes para rebajar ese riesgo de fuga, para minimizar ese riesgo de fuga. Considera el fiscal que, a pesar de toda la iniciativa y de todas las medidas y de toda la predisposición que ofrece Dani Alves y su abogado para que se vea que no se va a ir de España, pues para el fiscal no son suficientes, sigue existiendo ese riesgo de fuga y por tanto se opone a esa libertad provisional hasta que se celebre el juicio. Luego ha entrado un poquito más en el fondo del asunto, porque el abogado de Alves, si recordáis, pues también hizo alusión, aunque no procede, no es el momento procesal oportuno, porque de lo que se trata es de acreditar que efectivamente no existe ese riesgo de fuga, pero aprovechó para meterse un poquito con el fondo del asunto, con las pruebas que había encima de la mesa, y trataba de argumentar en su recurso el abogado de Alves que esos indicios que parecían tan fuertes no lo son tanto, y que sobre todo la declaración de ella no es tan contundente y tan sólida como el juez dice en su auto para mandar a Alves a prisión. Dice que de hecho hay una contradicción, porque parece ser que primero se ven las imágenes que Alves entra al baño y luego es ella la que accede voluntariamente 2 minutos después, y que por tanto pues esa declaración que parece tan coherente no es tan coherente y que deben dejar que Alves salga de prisión hasta que se celebre el juicio, ¿no? También ha entrado el fiscal en esto, ha dicho que siguen existiendo indicios racionales de criminalidad, que hay bastantes indicios racionales de criminalidad que siguen estando encima de la mesa, y por tanto pues estos indicios que hay encima de la mesa, que son fuertes indicios de que haya podido existir algo sumado a ese riesgo de fuga que no ha quedado desvirtuado, que no ha quedado probado, que no se vaya a marchar, hacen que el fiscal se incline por mantener esa prisión provisional y se oponga a la libertad que Alves solicita. Esto no es definitivo, esto es lo que solicita el fiscal en su escrito, o la respuesta, mejor dicho, que da el fiscal a esa petición de libertad provisional. Falta porque llegue el escrito de la acusación particular, el escrito de la abogada de la denunciante, que lo presentará mañana y que irá en la misma sintonía, irá en la misma dinámica, diciendo que se opone a esa libertad provisional. Y una vez la jueza reciba esas alegaciones por parte de la denunciante, será cuando eleve todo a la Audiencia Provincial de Barcelona, que será la que tenga que resolver. Es verdad que en muchos casos, en la mayoría de los casos, en un alto porcentaje de los casos, los jueces, las audiencias suelen seguir el criterio de los fiscales, porque a priori son personas imparciales, no son abogados pagados ni por unos ni por otros. Los fiscales y los jueces tienen más independencia o gozan de más independencia porque no representan a ninguna de las partes en particular, y por tanto en muchas ocasiones las audiencias y los jueces mantienen el mismo criterio que aporta el Ministerio Fiscal. Por lo tanto, que el hecho de que el fiscal haya dicho que se opone a esa libertad provisional y haya manifestado su oposición y su rechazo a que salga de prisión hasta la celebración del juicio es importante, no es determinante, pero sí es importante, y vamos a ver qué decide la audiencia. Por supuesto, la audiencia puede tener una opinión contraria a la del fiscal, puede dictar un auto diciendo que para ellos sí que existen medidas suficientes que aseguran la presencia de Alves en el juicio, sí que hay otras medidas alternativas y ha podido quedar acreditado que existe ese arraigo en España y que no se va a marchar, o por el contrario pueden mantener el criterio del fiscal y pueden seguir la línea que está siguiendo el fiscal y decir no, es demasiado elevado el riesgo, es demasiado elevado el riesgo que yo voy a sufrir o que voy a tener que soportar de que este señor se vaya de España y no pueda ser juzgado, y por lo tanto pues
hasta que se finalice esta investigación y hasta que se tenga que celebrar el juicio, voy a mantener esa medida de prisión provisional. Esto lo sabremos en unos días. En unos días se elevará todo a la Audiencia Provincial de Barcelona, que será la que decida finalmente si ese riesgo de fuga sigue existiendo o si por el contrario el fiscal tiene razón y no se han ofrecido medidas suficientes que aseguren la presencia de Alves en el juicio. Pero ahora quiero saber qué os parece a vosotros, si en vuestra opinión sí que se han podido aportar pruebas suficientes de que se va a quedar aquí hasta que se celebre ese juicio, si creéis que no, que el fiscal está en lo cierto y en cuanto se ordene esa libertad provisional existe un riesgo muy elevado de que se fugue. Como siempre, cualquier cosa dejádmela en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.